Táctica, estrategia y política en la clínica de las toxicomanías. Yo puse un poco ese título y para aquellos que de alguna manera ya se vienen formando en la enseñanza de Lacan, este título que elegí, un poco invitada por el equipo a retomar alguna cuestión de la toxicomanía, pero este título que elegí formulado de esa manera les resonará a lo que Lacan trabaja en un escrito diría clave, es un escrito del 58, un clásico, que como todo clásico es muy vigente, que se trata de la dirección de la cura y los principios de su poder. Allí Lacan se refiere a estos términos: táctica, estrategia y política. Si bien es un escrito clave para ubicar los principios de la práctica analítica en general, y veremos si en particular los de la toxicomanía, lo elegí fundamentalmente para seguir la línea a la que nos invita este ciclo de conversatorios bajo la pregunta: ¿para qué sirve un psicoanalista? ¿Para qué sirve un psicoanalista? Me interesó. Habría que ver la cuestión de la utilidad allí. Me interroga eso. Me interroga porque Lacan habla del psicoanálisis como una práctica sin valor. Entonces tendríamos que poder interrogarnos al menos si el psicoanalista sirve para algo que no tiene valor. Bien, lo dejo picando. Pero este es un texto que tiene el valor de poner al analista en el banquillo. Esta vez entonces no será el toxicómano que estén en el banquillo, sino el psicoanalista. Veremos si poniendo el eje en el psicoanalista podemos sacar algunas consecuencias para precisar algo de la práctica clínica con toxicómanos y así poder decir algo de la toxicomanía también. Creo que sí, porque de alguna manera este es un texto que hemos trabajado y que hemos tomado como referencia hace un par de años en el curso del TIA. Les cuento un poco de qué se trata el TIA. El TIA es un departamento de investigación del CIEC que trabaja alrededor de las toxicomanías y el alcoholismo, TIA. Pero también el TIA forma parte de una red nacional e internacional de distintos grupos de psicoanalistas que trabajan en distintos lugares del mundo e investigan y trabajan e interrogan su práctica con la toxicomanía y la época, en fin. Y ese trabajo cada tanto se articula, por lo general coincide con los congresos de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, en donde hacemos un coloquio del TIA, y nos juntamos todos estos grupos que pertenecemos a distintos lugares del mundo, nos reunimos, trabajamos, y también tenemos una publicación que se llama Pharmacon. Entonces, por un lado, está la publicación del TIA Córdoba, la publicación del TIA del CIEC, que tiene una serie de publicaciones que tienen que ver con los cursos que vamos llevando. Algunos, cuando nos gustan mucho, los publicamos. Y por otro lado está la publicación Pharmacon, que es una publicación de la red del TIA. Bueno, les cuento eso por si a alguno le interesa después seguir investigando en el tema. Cuentan con esas dos vías de investigación en publicaciones. Bueno, además, este texto de la dirección de la cura me va a permitir presentarles algunas de las cuestiones que estamos trabajando este año en la sección Córdoba de la EOL. Este año, el eje de lectura que hemos elegido en la sección es el tema del bien, planteado
a nivel de sus paradojas, las paradojas del bien. Plantearlo, ustedes sabrán, quizás algunos están en contacto con la difusión de la sección, el próximo 7 de noviembre se va a llevar a cabo el coloquio por Zoom, en donde el tema se enunció de esta manera: todo bien, las paradojas del bien y el inconsciente. Es decir, que lo que interesa es poder ubicar la cuestión de las paradojas del bien. Plantearlo, digo, al tema del bien, que es un tema que atraviesa la enseñanza de Lacan, si bien le dedica un seminario muy específico, que es el seminario de la ética del psicoanálisis, de alguna manera el tema del bien atraviesa la enseñanza de Lacan, y este escrito, La dirección de la cura y los principios de su poder, es un escrito que toca muy especialmente también la cuestión del bien. Entonces, decía, plantear el tema del bien a nivel de las paradojas nos permite interrogar hasta qué punto eso que llamamos el bien nos hace bien. Hasta qué punto estamos dispuestos a ceder, a sacrificar derechos, ideas, deseos, gustos, anhelos, por un bien que se presenta inevitablemente, y esto lo voy a aclarar después, como un imperativo. Plantearlo a nivel de las paradojas nos permite ubicar la relación estrecha, estrechísima diría, que tiene el bien con el poder, que tiene el bien con el super yo. Esto también es lo que queremos hacer resonar especialmente con el título que va a llevar la revista este año. Ustedes saben que la sección publica todos los años una revista que se llama Medio Dicho, cada vez con un tema, y esta vez el título que hemos elegido es por tu bien. De alguna manera me parece que hace resonar algo de esa relación estrecha entre el bien, el poder, el bien y el super yo. Bueno, entonces les decía, este texto, La dirección de la cura y los principios de su poder, tiene más de una razón por la que yo elegí tomarlo como referencia para conversar esta noche con ustedes. Les decía también que les propongo que tomemos la cosa desde la perspectiva del analista, tal como lo propone el conservatorio, del analista que escucha a un toxicómano, pero a cualquier sujeto, no únicamente a un toxicómano. Y vamos a ver cómo este texto, La dirección de la cura, es un texto al que le podemos preguntar, entre otras cosas, qué es lo que distingue al psicoanalista en tanto psicoanalista, qué es lo que nos acerca a cada uno de los practicantes de psicoanálisis a la posición de psicoanalista, qué es el deseo del analista, qué hace un analista en la cura, cuáles son los instrumentos de los que se vale. Micaela, ¿se me está escuchando bien? ¿Puedo seguir? Sí, sí, perfecto, perfecto. Ok. Como no los veo porque puse mi Word, estoy un poquito entre conectada y desconectada, pero entonces me hacen saber si no se llega a escuchar. Entonces, esas son algunas preguntas que le podemos preguntar a este texto. Es rico en eso, en muchas otras cosas también, pero me parece que son preguntas claves. También es un texto, La dirección de la cura, que permite ubicar lo que implica el deseo de curar, el deseo de hacer el bien, y diferenciar eso del deseo del analista. Ustedes saben que Lacan incluso ubica al deseo del analista como un deseo de no curar. Podríamos decir, a modo de adelanto, entonces, que el deseo del analista está en las antípodas del deseo de curar.
También esto lo voy a retomar en un ratito. Entonces, además también es un texto que subvierte la idea freudiana de la resistencia, y esto es también fundamental y me gustó rescatarlo y hoy poder transmitirles algo de esto si es posible. Freud ubica la resistencia del lado del paciente y a partir de ahí los post-freudianos y el psicoanálisis en sí mismo, cada vez que se encontró con la resistencia, era una resistencia que estaba del lado del paciente. Hasta que Lacan, en este texto, ubica la resistencia del lado del analista. Digamos que si hay alguna resistencia, si se pone en juego algo del orden de la resistencia en la transferencia o en la cura, eso tiene que ver con el analista. ¿Ven hasta qué punto el analista está en el banquillo? Y ese es el valor, de alguna manera, de este texto. Empezaría a ubicar algunas cuestiones que Lacan dice aquí con esta cita. Me parece que va a abrir alguna elaboración posible. Es una cita de Dirección de la Cura, obviamente, vengo hablando de eso, que está en la página de los escritos viejos, yo tengo una edición vieja, en la página 566. Allí Lacan dice lo siguiente: pretendemos mostrar en que la impotencia para sostener auténticamente una praxis se reduce, como es corriente en la historia de los hombres, al ejercicio de un poder. Voy a leerla de nuevo. Pretendemos mostrar en que la impotencia para sostener auténticamente una praxis, la impotencia para sostener auténticamente una práctica analítica, pretendemos mostrar en que esa impotencia para sostener la práctica analítica se reduce al ejercicio de un poder. Hay dos significantes amos, si ustedes quieren, en esta cita: la impotencia y el ejercicio. Entonces podríamos figurárnoslo ubicando a la impotencia arriba de la barra y lo que estaría debajo de la barra de la impotencia, perdón, al ejercicio de un poder arriba de la barra, el poder arriba de la barra, y lo que estaría debajo del poder, lo que no se ve pero está debajo del poder, es la impotencia. Desde esta perspectiva, podríamos pensar que el ejercicio de un poder como una defensa que viene en recurso de algo que es vivido y experimentado como impotencia. Siento impotencia, me defiendo, ejerzo un poder. Se ejerce entonces algo del orden de la impotencia. Si el ejercicio de un poder viene al lugar de la impotencia, podríamos preguntarnos a qué lugar viene la impotencia. Y podríamos responder que la impotencia viene al lugar de lo imposible, es decir, que la impotencia, a su vez, es una manera defensiva de lo imposible. Entonces ahí pondríamos arriba de la barra la impotencia, y lo que está debajo de la barra es el rechazo a reconocer que hay lo imposible. Cuando se desconoce lo imposible, cuando no se quiere saber nada de eso, se cae en la impotencia. Y es esto con lo que tenemos que vernosla en nuestra formación. Diría que toda nuestra formación como psicoanalistas se trata de esto, de cómo hacemos para no rechazar lo imposible, porque el rechazo de lo imposible cree que puede
y como no puede, impotencia, y como impotencia, ejercicio de un poder. Entonces, años de formación simplemente, ni más ni menos diría, que para eso. El deseo de curar, ese que la impotencia vuelve furor, furor curandis lo llamaba Freud, es un buen ejemplo para ubicar ese derrotero que va desde el desconocimiento de lo imposible, desde el rechazo de lo imposible, a la sugestión, que como dice Lacan en este texto, no es ni más ni menos que el ejercicio de un poder. Digamos que el furor curandis es una de las respuestas más comunes a otro furor, que es el de las drogas. Lo constatamos habitualmente y sobre todo en los tratamientos que se ofrecen para las adicciones, en donde curar es la meta y la abstinencia el medio. Y como no se puede curar, porque sabemos que la pulsión es indomesticable, la abstinencia pasa a ser la meta y la recidiva un hecho. Los tratamientos suelen volverse así un modo de limpiarse un tiempo de las drogas para luego volver a ellas, salvo algunas excepciones, por supuesto, que en la mayoría de los casos son excepciones que suelen cambiar la adicción a la droga por una adherencia a la institución y quedan como adheridos, ¿no? Trabajando para la institución, digamos, de alguna manera han sintomatizado el partener droga es reemplazado por el partener institución. Queda en evidencia, en estos casos, aquí, hasta qué punto el deseo de curar se pone al servicio de la sugestión, volviéndose un legítimo y bien intencionado ejercicio de poder. La desgracia del psicólogo, así la llama Lacan en el Atolondradicho, en la página 479, es que, queriendo el bien, no hace más que engordar un goce que hace mal, el del super yo. Es decir, que hay una relación entre el bien y el super yo, es decir, que al deseo del bien responde un mal, que es el super yo. Voy a retomar esto también más adelante, pero les voy dejando estas líneas. A ver, un segundito. El psicoanalista se forma, podríamos decir, para no ser psicólogo, para renunciar a ese deseo de dominio que implica querer el bien y que es una inclinación tan natural, diría, tan difícil de curar, valga la redundancia. Se trata de avanzar entonces sobre este otro deseo que es el deseo del analista. La praxis del psicoanálisis se sostiene, dice Lacan en este texto, en una renuncia originaria, la de abdicar en relación al deseo de dominio que implica querer el bien y poner en juego otro deseo que está en las antípodas del deseo de curar, que es el deseo de la... ¿Sí? ¿Se me escucha bien? Micaela, ¿se me escucha bien? Sí, sí, escucho bien. Debe ser un micrófono que se abrió. Ok. Entonces, el deseo del analista. Lo que Lacan propone aquí en este texto, como contrapartida de la sugestión, es ubicar en su justo lugar cómo hacer con esta inclinación natural, con esta inclinación natural de la que estamos hechos, que es la tendencia a querer el bien, a sugestionar.
Entonces Lacan propone poner en su justo lugar, y lo hace en este texto, la interpretación, el manejo de la transferencia y el lugar del ser del analista. Y lo llama táctica, estrategia y política. En este último, el que hace a la política, ahí yo ubicaría el deseo del analista. Un deseo que cuando está orientado por el síntoma de cada quien, por el síntoma con H de cada quien, y no por el bien, no por el bien común, hace a la política del dispositivo. Repito, cuando ese deseo, el deseo del analista, está orientado por el síntoma de cada quien, también podríamos decir por la orientación a lo real, ¿no? Decimos la orientación a lo real. Cuando ese deseo está orientado por el síntoma de cada quien, por lo real que se pone en juego en cada quien, eso hace a la política. Y Lacan dice que en definitiva, lo que domina es la política. Esto quiere decir que hay una cierta libertad en relación al manejo de la transferencia, que es la estrategia, en relación al uso de la interpretación, que es la táctica, siempre y cuando ellas estén orientadas por esta política. Por eso no hay muchas cosas que decir en relación a si está bien esta interpretación o está mal, recetas en relación a cómo instalar la transferencia. Hay libertad en relación a cómo en el dispositivo se pone en juego la transferencia o la interpretación. En el punto en donde no hay libertad es en relación a la política, que es la orientación por el síntoma, que es una orientación que implica renunciar al poder, renunciar a querer hacer el bien. Porque si no hay esa renuncia, no hay la posibilidad de orientarse por el síntoma de cada quien. ¿Se me va siguiendo? Sí, súper, súper claro. Ok. Lacan, entonces, les decía también en este texto, y esto me interesa también mucho, subvierte la perspectiva freudiana de la llamada resistencia. Para Lacan no hay otra resistencia que la del analista. Eso que ubicamos en los casos en términos de transferencia negativa, acting out, etc., es algo que Lacan pone del lado del analista y no del paciente. Cada vez que aparece eso, Lacan propone que el analista se interrogue sobre lo que pasó. Y no que le pida cuentas al paciente de esa resistencia. Si hay una resistencia del lado del paciente, es la resistencia con la que se defiende de la resistencia del analista. Repito esta frase que puede ser media complicada, pero la voy a aclarar. Si hay una resistencia del lado del paciente, es la resistencia con la que se defiende de la resistencia del analista. Lo cito a Lacan en La dirección de la cura, página, mi edición viejita, 616. La resistencia del sujeto, cuando se opone a la sugestión, no es sino el deseo del paciente de mantener su deseo, de defenderlo, defender el propio deseo frente a la sugestión del analista, frente a un querer el bien del analista. Esa resistencia entonces, sigue Lacan, habría que ponerla en la columna de la transferencia positiva, puesto que es el deseo el que mantiene la dirección de la cura. Es decir, que hay un deseo de defender el deseo del lado del paciente. Si hay una resistencia del lado del paciente, es
el deseo de defender su deseo frente a algún fallecimiento del deseo del analista que se tentó por el bien. Lo cual es absolutamente natural y cotidiano. Todo el tiempo tenemos que vernosla con esa inclinación superyoica de cada uno de querer el bien. Y diría que aún después de años de formación, aún si quieren, después de haber terminado los análisis, uno no se cura del todo del super yo, y por eso uno puede terminar un análisis, pero nunca hay un fin del control. El control, el dispositivo del control, es algo que siempre tenemos a mano, a pesar de que haya podido terminar un análisis, porque hay cosas que no se curan. El super yo es una de esas, es una de ellas. Puede que no sea igual que antes, que hayamos hecho un arreglo un poco más digno, más vivible, pero no quiere decir que el super yo no cuente, no esté y no meta la cola. Entonces tenemos de un lado la resistencia del analista y del otro el deseo del analista. Y si se responde a la demanda, dice Lacan en este texto, estamos en el deseo de curar, de hacer el bien, y ya sabemos a dónde nos conduce eso, a la reeducación emocional, dice Lacan. Eso sería lo que hace el psicólogo, la reeducación emocional. Lo cito en la página 599. El analista que quiere el bien del sujeto repite aquello en lo que ha sido formado e incluso ocasionalmente torcido. La más aberrante educación no ha tenido ningún otro motivo que el bien del sujeto. Esto engendra una práctica donde se imprime lo que en otro lugar he llamado la figura obscena y feroz del super yo. Déjenme que se los repita, porque vieron que a Lacan hay que leerlo un par de veces para que vaya entrando. El analista que quiere el bien del sujeto repite aquello en lo que ha sido formado, e incluso torcido. La más aberrante educación no ha tenido nunca otro motivo que el bien del sujeto. Es decir, que siempre que nos educan es por nuestro bien, como dice la revista Medio Dicho. Es por tu bien, es por tu bien. Por tu bien, hace las cosas así, educa, ¿no? Esa es la aberrante educación. Esa que iría por el lado de la reeducación emocional del psicólogo. Esto engendra una práctica donde se imprime, dice Lacan, lo que en otro lugar he llamado la figura obscena y feroz del super yo. Nuevamente aquí, la articulación entre el bien y el super yo. Bien y super yo son difíciles de separar, diría imposibles de separar. El bien, la línea del bien conduce a la línea del super yo. Liliana, ¿Sí? entonces esto que vos decías antes de, que si bien solo lo introduciste, pero esto que vos decías de la abstinencia queda del lado del super yo. Sí, claro. Digo, la idea, en principio, la idea de curar, pongamos por ejemplo el caso de las toxicomanías, de las adicciones, la idea de curar se encuentra con sus impedimentos. Entonces, se encuentra con sus impedimentos porque hay que ver qué quiere decir curar.
Entonces, cuando la meta es curar, el medio es abstinencia, la idea de que lo mejor es que no consuma. Lo que le hace bien es no consumir. Eso es un prejuicio. Habrá, no, pero partir de la base que el problema es ese, ya orientarse por sentidos comunes. Y como se enfrentan con la imposibilidad de curar, entonces se proponen simplemente abstinencias. Bueno, este sujeto se interna, va a tener una abstinencia de 1 mes y medio, y ya saben que después va a salir y va a volver a consumir, pero el tratamiento consiste, y no está mal ni es poco, en cada tanto internarse para parar un poco la manía, de la toxicomanía, que está lejos de esa primera idea, está muy lejos de esa idea ideal de curar. Y también está mucho más lejos de la idea de orientarse por lo singular y por el síntoma de cada quien y por lo que implica para cada quien la función de las drogas. ¿Más o menos respondí, Micaela? Sí, sí, perfecto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos asegura que la interpretación del analista, lo que dice el analista, la intervención de cada practicante de psicoanálisis, no caiga en el lugar de la sugestión? Si el mismo hecho de hablar, el encadenamiento significante a partir del cual se arma un sentido, indica una dirección que quiere decir algo, y el mismo hecho de hablar implica una sugestión. Entonces, ¿qué lugar para la interpretación analítica si algo de la sugestión es estructural al hecho de hablar? ¿Qué es lo que podría contrarrestar este circuito estructuralmente sugestivo del significante, esta sugestión estructural que hay, como les decía, en el simple hecho de hablar, en el simple hecho de querer decir algo? Frente a esto, quizás después podamos abrir un poquito más este punto de por qué el mismo hecho de hablar implica algo del orden de una sugestión. Quizás puedo explicarlo mejor si no quedó claro. O si quieren lo intento ahora, no sé. Micaela, ¿qué te parece? Sí, sí, me parece bien. Digo que en el hecho de hablar, y que al armar un sentido, armamos una dirección y el otro escucha algo que tiene una dirección y eso ya es sugestivo. El sentido es sugestivo. Entonces, ¿qué es lo que podría contrarrestar al sentido? Que por otro lado no podemos dejar de hacer sentido. Frente a esto, Lacan nos invita a llevar a la interpretación analítica por fuera de los avatares del significante y propone para ello servirnos de la poesía. Hacer de la interpretación analítica un efecto de poesía. En este sentido, la interpretación implicaría un forzamiento para hacer sonar otra cosa que no sea sentido. Eso, hacer sonar otra cosa que el sentido, es una cita de Lacan.
Entonces, ¿cómo hace la interpretación analítica para hacer sonar otra cosa que no sea el sentido? Porque si hace resonar el sentido, indica una dirección. A tal punto, uno hasta podría decir que aún el silencio del analista, algunas veces los pacientes lo interpretan con una dirección. Ah, usted se quedó callado porque no le gustó lo que yo le dije. Eso quiere decir que no hice bien. Es decir, que estamos siempre demasiado enredados, porque siempre lo que digamos o lo que no digamos puede ser llevado o va a ser llevado por la línea del super yo o del bien. El analista quiere o no quiere que yo haga tal o cual cosa. Ah, ya sé, usted puso esa cara porque no le gusta que yo haya vuelto con mi pareja, pero es bueno, ¿no? Es casi inevitable, estructural. ¿Cómo se hace para salir de eso? En este sentido, Lacan propone intervenciones con efecto poético. ¿Qué quiere decir eso? Hacer sonar otra cosa que el sentido. Intervenir a contrapelo del sentido. Romper la alianza significante, romper esa alianza que hace que un S1 siempre lleve a un S2. Romper esa relación. Que haya ese uno que no remitan a un S2, que queden un poquito solos. Esta, dice Lacan, es la hazaña del poeta. Lo dice en el seminario 24. Hacer que la hazaña del poeta, dice, no es solamente equivocar un sentido, el equívoco, eso que algunas veces los psicoanalistas hacemos cuando intervenimos, ¿no? Equivocar un sentido, que aparezcan dos sentidos, es decir, ya se equivocó uno, apareció otro. La hazaña del poeta no es solamente equivocar un sentido, provocar un equívoco, sino eliminar un sentido e introducir un agujero. Es decir, que la poesía, la hazaña del poeta, la interpretación analítica como hazaña poética, implica no solamente equivocar el sentido, sino también introducir un vacío de sentido, un agujero, un no hay sentido. Esto ya no lo articulo con ningún otro S2. Desde esta perspectiva, la interpretación es un verdadero forzamiento que implica que desde un sentido siempre común pueda resonar un vacío. Hablando de Schreber, de por qué Schreber es escritor y no poeta, Lacan dice que es porque sus escritos no nos introducen a una nueva dimensión de la experiencia y que en cambio hay poesía cada vez que nos introducimos en un mundo diferente al nuestro. En el mismo sentido, podríamos decir que hay interpretación cuando nos introducimos en un mundo diferente al del sentido. Si tal como lo decíamos, en el mismo hecho de hablar, el significante, el sentido que él encadena, tiene un efecto de sugestión, podríamos decir que el mismo discurso, que el mismo hecho de hablar, ejerce un poder, ejerce una cierta violencia en relación al otro. Porque ejercer un poder es ejercer una cierta violencia en relación al otro. Común y corriente de la lengua. La poesía objeta el uso común de la lengua. Este es el forzamiento que Lacan nos invita a hacer
con la interpretación analítica. Salir del uso común de la lengua para hacer sonar algo que toque lo singular de cada quien, esa relación singular que cada quien tiene con su propia la lengua, no con la lengua discurso común. Nunca estará mejor asegurada la transferencia, motor de la cura como lo proponía Freud, nunca estará mejor asegurada que cuando la interpretación se aleje del bien, del sentido común y se acerque a eso que marcó a cada quien, a eso que tiene que ver con esa marca de la lengua sobre el cuerpo, eso que habrán escuchado ya más de una vez. Bueno, ahora un subtítulo, si ustedes quieren, las paradojas del bien, la paradoja del superyo, y en este punto, no sé si nos queda, ¿cómo te parece que hagamos, Micaela? ¿Tengo tiempo para un ratito más? ¿Sí? ¿O sí? ¿Sí? Sí, sí. De acuerdo. En este punto ya no suelto la dirección de la cura y los principios de su poder, texto de Lacan, y abrazo el hermoso texto Malestar en la cultura de Freud, para encarar algunas cuestiones de las paradojas del bien y las paradojas del superyo. Habrán leído Malestar en la cultura y si no, no pueden dejar de hacerlo. Allí Freud parte de una tesis que seguramente conocen. Él dice que hay un irremediable antagonismo entre las restricciones impuestas por la cultura y el goce. No lo dice así en términos de goce, pero dice, podemos decirlo así nosotros. Hay un irremediable antagonismo entre lo que impone la cultura y el goce de cada quien. Irremediable antagonismo, no solo porque la cultura se opone al goce, proponiendo distintos métodos, dice Freud, que no son otra cosa que defensas frente al goce, algunas más coercitivas, otras más altruistas, como amar a tu prójimo, como a ti mismo. O sea, no solo, retomo, no solo este irremediable antagonismo al que alude Freud, no es solo porque la cultura se opone al goce para ordenar las cuestiones, con estas restricciones más coercitivas o más altruistas, sino fundamentalmente hay un irremediable antagonismo porque hay algo del orden de una no relación o de una relación imposible que hace fracasar por estructura cualquier intento por parte de la cultura que tenga la pretensión de incidir, gobernar o educar el goce, ¿no? Las profesiones imposibles, analizar, gobernar o educar, el goce, ¿no? Esas las que ubica Freud. Freud es bien preciso en este punto. La única relación posible entre la cultura que quiere orden y quiere el bien común y el goce de cada quien, la única relación posible entre la cultura y el goce es el malestar. Por eso, malestar en la cultura. La cultura hace al malestar, lo produce, no lo soluciona, ni lo resuelve, ni lo cura. Y esto es así porque el superyo se va a encargar cada vez de poner al servicio de la pulsión de muerte eso que la cultura promueve para ordenar y regular la vida. El superyo se va a encargar de hacernos evidente que eso que la cultura promueve para la vida también es para la muerte.
Pulsión de vida, pulsión de muerte. Eso es lo verdaderamente irremediable que hace a la relación entre cultura y goce. En el mismo momento en que la cultura se pronuncia en nombre del bien, le abre la puerta al super yo, indicándole por dónde tiene que infiltrarse. Pongamos como ejemplo el ejemplo que Freud mismo pone allí de su propia cultura. Que es la renuncia de goce que promueve la cultura freudiana. No podríamos decir que la nuestra promueve eso, que hoy por hoy la cultura promueva una renuncia al goce, no. Digamos más bien por el contrario. Hay como un empuje a gozar. Pero sí reconozcamos que la cultura freudiana, el contexto del malestar en la cultura, es un contexto en donde la cultura, el otro, pide renuncia al goce, renunciar al goce por el bien del otro, para el orden. Lejos de un menos de goce, eso es lo que Freud ubica como la paradoja, es lo que, el descubrimiento freudiano, para mí no es solo el descubrimiento del inconsciente, sino fundamentalmente el descubrimiento de la paradoja del goce, de la paradoja del superyo, de que hay algo que se repite compulsivamente y que va más allá del bien, que el sujeto no busca su bien, que el goce no es para el bien. Ese es un descubrimiento ya freudiano, no solo lacaniano, ya freudiano, y está en malestar en la cultura. Y eso es lo que ubica Freud cuando se da cuenta que esa renuncia al goce, con el ejemplo del mártir, la renuncia al goce resulta que es un más de goce. Lejos de ser un menos de goce, promueve un más de goce. Ese es el ejemplo del mártir. Más se restringe, más peca, más se restringe, más se culpa, más se restringe, más goza, más y más goza. Y Freud pone en evidencia con esta figura hasta dónde se puede llegar, con esta figura, la del mártir, hasta dónde se puede llegar gozando de la renuncia. Del mismo modo, podemos preguntarnos hasta dónde se puede llegar gozando de cualquier ese uno que se erija en nombre del bien en cualquier momento de la cultura, en cualquier época. Allí reside la paradoja de inicio que tenemos que poder captar para dimensionar que más allá de cualquier política que se implemente para una sociedad, para una cura de toxicomanías o para una práctica de psicoanálisis, más allá de cualquier política que se implemente, más allá de que la consideremos mala o buena, necesaria o innecesaria, compasiva o cruel, más allá de eso, sepamos que va a encallar inevitablemente en el superyo. Entonces, si queremos interrogar las paradojas del bien, va a ser imprescindible partir de esta paradoja estructural inherente al goce, que es la paradoja del superyo, que Freud ubica aquí en Malestar en la cultura. No sé cuánto, tengo un ratito más. Micaela, ¿tengo un ratito más? Sí, podemos, si querés, hasta las 1:15 y ahí abrimos a preguntas. Ok. Hace un par de años no más,
En el contexto del TIA propusimos unas jornadas, porque además de los cursos, cuando no había pandemia hacíamos jornadas también, cada 2 años, que se llamó las paradojas de la prevención. Con eso también queríamos, de alguna manera, trabajar las paradojas del superyo y las paradojas del bien. Las paradojas de la prevención, porque ya no es nuevo para nadie que hoy lo que está en boga en relación a las toxicomanías ya no es más la guerra contra las drogas, eso cayó, ya se descubrió que eso es peor, pero ahora resucitó y está en boga la cuestión de la prevención y la reducción de daños. Entonces, como al psicoanálisis le interesa poner en evidencia las paradojas, que no hay algo que sea solo para el bien, bueno, decidimos trabajar las paradojas de la prevención en relación a las toxicomanías. Y reconocimos que con el tema de la prevención de la toxicomanía, la prevención de los accidentes, la prevención de lo que quieran, nos enfrentamos con un problema, con un prejuicio, diría, que tiene que ver con el hecho de que la prevención se presenta, al menos en apariencia, como una política más contemplativa, más protectora, más conciliadora, a diferencia de las guerras contra las drogas o de la tolerancia cero, que fue también una política que se implementó no hace mucho acá en Córdoba, del cual también hicimos un curso en el TIA que se llamó Efectos tóxicos de la tolerancia cero, para mostrar justamente esta cuestión de abstinencia, de cómo la abstinencia puede empujar al goce, cómo la restricción total, lejos de curar, empuja, ¿no? Los efectos tóxicos de una tolerancia cero, los efectos tóxicos de una abstinencia obligada. Hay efectos tóxicos de esas tolerancias cero. Entonces, a diferencia, decía, de la guerra contra las drogas o de las políticas de la tolerancia cero, que son políticas herederas del padre, podríamos decir, porque dicen que no, y no esconden su dureza, la prevención se propone como una política más tolerante que busca, tal como lo promociona, reducir los daños. Avalada en su nobleza, promueve una certidumbre difícil de cuestionar, a la que nos prestamos mucho más dócilmente, y quizás aquí reside la fuerza de su poder. Si decimos que la política del no es una política que deriva del padre, tendremos que reconocer entonces que tiene su contracara en la transgresión y la culpa que promueve. Toda la política del no tiene su contracara en la transgresión y en la culpa. En cambio, podríamos preguntarnos si esta otra política, la de la prevención, que es pospaterna, diría, y ejerce su coerción de una manera mucho más solapada, amparada en el miedo, ¿no promueve acaso una servidumbre mucho más voluntaria aún? La expresión servidumbres voluntarias es una expresión de Lacan que toma... Ay, ahora ya no me sale de quién la toma, que quiere poner en evidencia cómo nos volvemos absolutamente dóciles a algunos imperativos, que en general son por tu bien.
Entonces podríamos preguntarnos qué posición vamos a tomar los psicoanalistas frente a estas avanzadas de la prevención, frente a estas políticas del bien, frente a estas sugestiones que son ni más ni menos que ejercicio de poder solapados en el bien. De alguna manera, siempre el bien se erige en nombre de un poder, es decir, que los poderes se ejercen en nombre del bien. Y hay una cita de Lacan en Dirección de la Cura que articula esta cuestión del bien y el poder y dice: ningún poder tuvo nunca otro fin que el bien, por eso el poder no tiene fin, algo así. Entonces, ¿qué posición tomaremos los psicoanalistas frente a la avanzada del bien, a la avanzada de la prevención, a la avanzada de estas políticas, que ya no son las políticas duras del padre, las del no, las de la dureza, pero que también son políticas en las que se desencadena, diría así, el superyo? O son políticas que se valen, diría, del superyo. Lo que queda claro a partir de la subversión ética que propone Lacan, miren, acá está lo que yo les dije recién, pensé que no lo había ubicado. Lo que queda claro a partir de la subversión ética que propone Lacan es que el poder se elige en nombre del bien. El poder de hacer el bien, ningún poder tiene otro fin, dice Lacan. El bien, entonces, es el principio maligno del poder. Decíamos que es alrededor de este imposible, alrededor del rechazo de lo imposible, que se teje en la impotencia, que tal como nos enseña Lacan, redunda en el ejercicio de un poder. La impotencia es el germen del poder. Eso es lo que despierta la impotencia, un furor, una furia habilitada en las buenas intenciones del deseo de curar. Nunca más preciso Freud en llamarlo furor curandis, para mostrar hasta qué punto está implicado el superyo. El superyo es un furor. Y si dice furor curandis, muestra hasta qué punto los psicoanalistas nos formamos durante años, nos analizamos durante años para curarnos del deseo de curar. El final de análisis nos garantiza un final, nos garantiza un cierto arreglo con el goce, nos garantiza un cierto borde con el agujero, con lo imposible, pero no nos garantiza curarnos de lo incurable. Y el superyo, quizás menos furioso en el mejor de los casos, tiene igualmente esta dimensión de incurable. Bueno, hasta ahí llegué. Ahora veamos de qué se trata esto que ustedes proponen como el conservatorio. Sí, esa pregunta que nos hiciste al principio me va a llevar a hacerte otra pregunta. Este dispositivo que en realidad se tomó de la contingencia de la pandemia y los Zooms y la cercanía que eso nos permitía, surge porque en Formosa estamos trabajando en un cartel cuyo título es ¿Para qué sirve un psicoanalista? Con Stiglitz, que es nuestro más uno. Y en ese cartel, todo el tiempo la pregunta nuestra nos devuelve a la ciudad y a cómo hacer una transmisión del psicoanálisis de orientación lacaniana en la ciudad. Entonces, en ese punto, te devuelvo la pregunta, a ver qué nos podés, vos desde tu posición tomada seguramente en torno a esto que decís, cómo responder a las políticas de la prevención. Hoy pensaba cómo hablamos desde el psicoanálisis con aquellos que promueven la abstinencia y el camino del bien, y hacer el bien,
cómo conversa un psicoanalista con eso, ¿no? Vos sabés, Micaela, que hubo una parte que no pude escuchar porque me quedé un poquito sin señal, seguramente. Vos, una pregunta que me estás haciendo, un comentario, ubícame un poquito más. Y una pregunta, ¿cómo vos nos podrías transmitir esto que vos planteás como interrogante de qué posición toma el psicoanalista frente a los que proponen el bien, el camino al bien? ¿Cómo hablar con los que se orientan por la abstinencia? ¿Llegaste a escucharla? Si no, la escribo. A ver si puedo escribirla. ¿Cómo hablar con los... ¿Cómo hablar? Repetime, con los que... Con los que se ubican desde la posición de la abstinencia y el bien y la prevención. ¿Cómo habla un psicoanalista de eso en la ciudad? Con los psicólogos, como vos decís. Juan, si vos estás en la compu, puedes escribirla en el... Eso te iba a decir que escribo. ¿Por qué tendríamos que hablar? Me pregunto, ¿se escucha? Sí, sí, sí. Sí. No, me preguntaba, ¿por qué tendríamos que hablar? Porque sería como la idea de que todos tendrían que pensar como los psicoanalistas, entonces todos tendrían que, no, está muy bien que esté la cultura, que resguarde el bien, está muy bien que estén las instituciones de adictos, que quieran, que estén ahí para hacer un marco y para producir, para promover la abstinencia. Lo que hace el psicoanalista es otra cosa, pero no es que hay que cambiar el mundo. Al psicoanalista no le interesa cambiar el mundo. Al contrario, si cambia el mundo, se muere el psicoanálisis. Porque el psicoanálisis es el reverso del discurso del amo, es decir, que tiene que haber un discurso del amo para que pueda existir el psicoanálisis. No es que hay que explicarle al discurso del amo que tiene que dejar de ser discurso del amo y pensar como los psicoanalistas. No, al contrario. Que esté, y después el psicoanálisis, sí voy a tomar, Micaela, tu pregunta, que me parece importante para aclarar fundamentalmente esto, el riesgo. No es que el discurso del amo tiene que entender y tiene que dejar de querer el bien y las instituciones tienen que dejar de... No. El riesgo es que el psicoanálisis se asimile al discurso del amo, es que los psicoanalistas funcionemos como funciona el discurso del amo. Nunca Lacan le habla, no queremos el mundo diferente, al contrario, esas son ideas altruistas. Ningún idealismo tiene Lacan, ni el psicoanálisis, pero sí tiene una preocupación el psicoanálisis. ¿Cómo hace para que los psicoanalistas y el mismo psicoanálisis no quede chupado, asimilado al discurso del amo? Esa sí es nuestra tarea. Ok. Igual yo creo que a lo que apuntaba Mica, en realidad tenía que ver, ella usó la palabra conversación, como teniendo en cuenta esta pregunta suya, Liliana, de por qué esto de la conversación, por qué este ciclo que se hizo. Ah, Estamos claro. con este otro discurso en la ciudad. Eso sería, en realidad. Ah, está bien, Mica, claro, porque acordate que yo escuché mal todo digamos, escuché muy entrecortado. Yo agarré lo que agarré, ¿eh? Claro, Pero... el Igual objetivo está bien aclarar también. al preguntarnos para qué sirve un psicoanalista también es en la ciudad y cómo incidir y transmitir lo que hacemos
como dice Miller, analizar al parlet ya lo hacemos, hay que saber decirlo, cómo hacemos frente a esto que vos planteás, ¿no? Del amo, que si bien no para convencerlo o para mostrarle, sino cómo se conversa con esos discursos, digamos. Has dicho la palabra clave. Has dicho la palabra clave, Micaela, y que lo dice Lacan. Cuando queremos convencer, estamos fritos. Claro. Cuando queremos convencer al otro, a que tienen que pensar distinto, que tienen que escucharnos, miren qué bien que hacemos las cosas nosotros, convencer no es la vía. En todo caso, como vos proponés, proponer buenas polémicas con los discursos, proponer buenas conversaciones, buenas polémicas con los discursos, con los otros discursos, buenas preguntas, buenas polémicas, no convencer. Cuando queremos decirles no porque escuchen nosotros, les queremos decir cómo hacemos nosotros, pero ¿por qué les va a importar a un médico, a un poeta, a un político, a un intelectual? Ellos hacen lo que ellos hacen, ¿por qué no? Ahora, cuando propiciamos, cuando tenemos la oportunidad de propiciar buenas polémicas, se enriquece el psicoanálisis y ellos se enriquecen también del psicoanálisis. Ahí me parece que hay la posibilidad, no sé qué sería un conversatorio, pero podríamos empezar proponiendo que un conversatorio es lo contrario a convencer. Claro. Bien. Bueno, te leo algo que te preguntan en el chat. Leandro Ferreira te pregunta si podrías dar un ejemplo clínico de la interpretación con un efecto, como un efecto de poesía. Sí. Hay lo pueden ver incluso, está en YouTube. Es un material hermoso que creo que es Cita con Lacan. ¿Cita con Lacan es Micaela? Cita con Lacan, sí. Bueno. En donde hay algunos testimonios de experiencias, de primeros encuentros con Lacan, de primeras entrevistas, o algunos testimonios de intervención, de analizantes de Lacan, en donde testimonian de intervenciones memorables. Y hay una de ellas, que es una mujer que no sé cómo se llama, porque quedó como la mujer Gestapo, que cuenta que ella, se despertaba durante toda la vida, se despertaba a las 5 de la mañana, después de que en su primera infancia, a las 5 de la mañana entrara la Gestapo y irrumpiera su intimidad, su ambiente familiar. Es decir, que quedó ahí una marca que se hizo presente durante toda su vida a las 5 de la mañana. Y Lacan se acerca, le toca la cara, así, y le dice Gestapo. Gestapo en francés es absolutamente, se pronuncia exactamente igual que geste à peau, gesto en la piel. Gestapo en francés se pronuncia exactamente igual que gesto en la piel. Entonces Lacan se acerca, le hace un gesto en la piel, es decir, que equivoca el sentido. Gestapo, gesto en la piel, hay un equívoco, pero aparte introduce, y esto es lo que testimonia esta analizante, introduce
sin sentido, un fuera de sentido, un agujero. Es decir, que no solo promueve un equívoco, sino que a partir de ese momento, ella no hizo más sentido con eso que pasaba y con eso que la atraviesa. No dijo, gesto en la piel, gesto en la piel quiere, como mi mamá, como mi papá, el gesto en la piel, como yo, a mí nunca nadie me hizo un gesto en la piel. Sí, quedó también en evidencia el equívoco y la ausencia del sentido. Quedó en evidencia que el sentido puede ser doble, pero también que puede haber una ausencia de sentido. Y eso es lo que este testimonio pone en evidencia. Yo ubicaría ahí un muy buen ejemplo de una intervención poética. Genial, muchas gracias, Liliana. Muchas gracias. Liliana, hay algo que hiciste, sobre lo que hiciste mención de algo trabajado en el CIEC, en el departamento de TIA, acerca de la tolerancia cero, los efectos tóxicos de la tolerancia cero. Quiero ver si me escucho. Parece que se les fue de nuevo. Sí, por eso. Esperemos que regrese. Se fue, parece. No, sí, se te tildó. Ahí está. No, ahí está. ¿Me escuchás, Liliana? Les aviso que me fui y volví. Sí, sí, sí. Y se fue de nuevo. Sí. Te escucho muy mal, Micaela, te escucho muy mal. ¿Ahí me escuchás? Quizás si lo que vos me decís, Micaela, me lo puede repetir Juan Manuel. Por escrito, escribilo, Juan. Pero ni preguntaste todavía, Mica. Sí, quizás sí, Liliana, quizás sí que sacás la cámara. Sí. Puede ser, si saca la cámara, para que use menos... Ahí salió. Conectó. Ay, ojalá que pueda volver. Mientras, los que quieran preguntar pueden escribir en el chat sus preguntas. Justo se me ocurrió una. Estoy, pero no sé por cuánto tiempo. Bueno, vos nos decías hoy, nos hablabas de una actividad del CIEC acerca de los efectos tóxicos de la tolerancia cero. Sí, es un curso, es unas jornadas que organizamos en el contexto del TIA, del Departamento de Toxicomanía y Alcoholismo, hace ya 6 años, cuando se implementó esta cuestión de la tolerancia cero en Córdoba. ¿Se acuerdan que no se podía tomar cero alcohol? Y entonces decidimos interrogar esta cuestión con este título, Efectos tóxicos de la tolerancia cero. O sea, es otra forma de decir lo que dijiste, que cuando la cultura le abre las puertas al bien, o a lo que la cultura interpreta que es el bien, en ese momento era tolerancia cero, eso le indica al super yo por dónde ir, dijiste, o sea, eso acrecentaba, o había como una lectura clínica que hicieron en Córdoba, que eso acrecienta la manía, o redobla el aferrarse al tóxico. Si entendemos que el super yo es un incurable, el super yo siempre va a saber por dónde infiltrarse, digamos. Es una dimensión del goce, el goce es vida y muerte, ¿no? Entonces esa dimensión del goce un poco mortífera siempre va a estar un poco ahí al acecho.
algunas veces hay invitaciones a que eso se, se ponga en evidencia, ¿no? Hay ejemplos, pero ejemplos hasta mucho más cotidianos. Le indicaría, guarda que te vas a caer, guarda que por ahí te vas a caer. Es como si esa prevención, si ese intento de prevenir le indicara también al otro, al goce, por dónde ir, ¿no? Es decir, que es típico de los chicos, guarda, no toques ahí, y van ahí. Es decir, que casi que no lo tenían visto a eso, pero ni bien, es decir, que el super-yo se infiltra, tampoco vamos a poder impedir eso, es decir, no se puede vivir impidiendo eso. Como padre, como madre, como educador, no se puede, se infiltra. Guarda, ¿cuántas veces le decimos, guarda, es por tu bien? Te lo digo por tu bien, es decir, está ahí. Hablar implica indicar una dirección por donde puede ir la cosa. Entonces, lejos de prevenir, guarda que te podés caer, ¡ey! Se tiró. Claro. Algunas veces la prevención, y eso es lo que nos hizo pensar Natalia, algunas veces la prevención no solo no previene, sino que indica por dónde puede colarse el super-yo. Bueno, te leo un comentario, voy a tratar de abreviarlo, de Mica, Marco Baldi. Sí, que él si quiere habilitar su micrófono como para interactuar un poco más. sí. ¿Eres, Marco? Hola, bueno, qué gusto Lili. Nada, decía que muchas gracias y que muy claro. Nada, un comentario nada más que va en línea con lo que desarrollaste, que me evocaba el curso de Miller sobre sutilezas analíticas, que Miller da ahí una vuelta de timón para volver a la episteme de Lacan, ya que el invento de los CPCT, si bien fuera una forma de mantener diálogo con la sociedad e introducir el discurso analítico en las instituciones, se estaba desviando hacia querer hacer el bien, querer efectos terapéuticos rápidos. Y ahí dice Miller que el psicoanálisis verdadero no persigue resultados terapéuticos rápidos. Hacerlo, dice, sería ceder ante lo que el mundo reclama al psicoanálisis para sus propios fines Claro, utilitarios y de gobierno, dice Miller ahí. Y eso claro. sí es alinearse con el discurso del amo, tal como nos recuerda Lilia ahora, y eso es un peligro porque no se puede estar en dos discursos a la vez. Es No, decir que... mejor dicho, se está todo el tiempo en dos discursos a la vez, por eso somos débiles mentales. Ah, Porque la debilidad mental es que estamos en dos discursos a la vez, salvo algunos momentos de lucidez en donde estamos solo en uno. ajá, sí. Esa es una cita de la que... Está muy bien lo que decís, Marco, ¿no? Estoy de acuerdo con todo lo Flotando que entre decís. dos discursos, dice, sobre el débil. Exactamente. ¿Dónde lo dice a eso? En En el... el seminario, ¿El no me acuerdo, 19? parece que sí. Yo Pero creo sí, que está es en el... el débil flotando entre dos discursos, como que lee entre líneas. En tanto, no, en tanto débiles mentales siempre estamos de un lado, entre dos discursos, no hay Sí. una, no hay un, Ah, está bueno, bueno. habrá Bueno, que también interrogar mejor esa cita y desarrollarla, yo simplemente se la... gracias, Lili. Bueno,
Muchas gracias, Liliana. Creo que este fue el más extenso. Estuviste súper clara. La verdad es que para nosotros es un placer poder acercar analistas que con su estilo y su enunciación nos puedan hacer una transmisión estando tan lejos. Creo que pudimos lograr el objetivo de conversar, como yo te había planteado, de forma relajada, y que nos dejaste mucho para seguir investigando. Sé que hay algunos de los presentes que están queriendo armar un cártel sobre toxicomanía, así que espero que esto les haya resonado. Te agradecemos muchísimo. A ustedes, a vos, Micaela, en especial, bueno, estoy contenta de participar en este momento de tanta cosa. Tener esta posibilidad de conversar con ustedes para mí es muy importante también, así que gracias. Muchas gracias.